Hello dear students, how are you? This feedback is about the assessment number 3 and 4 for the test of September. So here we go. Okay, in the assessment number 3, here we have a reading comprehension called business phone calls. And here we have the part number 1. The idea here is to read the test and translate in Spanish. Okay? I'm going to give you the translation, but I'm going to read in English first. Business phone calls, part 1. Even with today's overall focus on technology, business phone calls or phone calls intended to discuss deals, agreements, and any other information of professional significance are important and often utilized, as they allow experts from a number of different companies and organizations to completely understand one another. Like many other aspects of business, phone calls feature quite a few variables and elements that should be considered by those involved. Failing to consider these variables and elements can inhibit a business phone call's effects and negatively impact business relationships. First and foremost, a caller deals and starts a business phone call while a receiver answers a business phone call. Starting a business phone call might appear to be as easy as dialing a phone number, but there's a bit more to the process than that. The caller should assure that the call is taking place at an appropriate time for the receiver, that there is well-defined subject matter to discuss, and that this subject matter is outlined. Well-defined subject matter could be anything from a potential deal to agreement specific, and even an inquiry as to how a client is feeling and what he or she needs. Outlines of important discussion points or reminders of topics that should be talked about during conversations help make business phone calls as meaningful and useful as possible. With that said, business phone calls can begin with some light-hearted small talk or non-official talk that is intended to offer a break from official conversation, to build trust and emphasize a relationship before proceeding into matters of professional concern. Ok, the translation in Spanish, incluso con el enfoque, el título, llamadas telefónicas de negocio. Incluso con el enfoque general actual de la tecnología, las llamadas telefónicas comerciales son las llamadas telefónicas destinadas a discutir tratos, acuerdos y cualquier otra información de importancia profesional son importantes y se utilizan con frecuencia, ya que permiten a los expertos de varias empresas y organizaciones diferentes entenderse unos a otros. Como muchos otros aspectos de los negocios, las llamadas telefónicas presentan bastantes variables y elementos que deben ser considerados por los involucrados. No tener en cuenta estas variables y elementos puede inhibir los efectos de una llamada telefónica empresarial y afectar negativamente las relaciones comerciales. En primer lugar, una persona que llama marca e inicia una llamada telefónica comercial, mientras que un receptor responde a una llamada telefónica comercial. Iniciar una llamada telefónica empresarial puede parecer tan fácil como marcar un número de teléfono, pero el proceso implica algo más que eso. La persona que llama debe asegurarse de que la llamada se está realizando en el momento adecuado para el receptor, que haya un tema bien definido para discutir y que este tema esté resumido. Un tema bien definido podría ser cualquier cosa, desde un posible acuerdo hasta detalles específicos del acuerdo. Incluso una pregunta sobre cómo se siente un cliente y qué necesita. Las descripciones de los puntos de discusión importantes o los recordatorios de temas sobre los que se debe hablar durante las conversaciones ayudan a que las llamadas telefónicas de negocios sean lo más significativas y útiles posible. Dicho esto, las llamadas telefónicas de negocio pueden comenzar con una pequeña charla alegre o una charla no oficial que tiene la intención de ofrecer un descanso de la conversación oficial para generar confianza y enfatizar una relación antes de pasar a asuntos de interés profesional. Ok, let's go with the assessment number 4. Here we have the second part of the reading comprehension. Okay, business phone calls. Receiving a business phone call is a similarly straightforward. If one of unable to talk at a given moment, the generally accepted practice is to answer a call and request that the caller phone back at a later time,
or that he or she received a return call at a later time. Other than that, one simple answer remains courteous and attentive and allows the caller to guide the conversation. It's recommended that one take notes during business phone calls. Exchanging information or providing contact details, pertinent figures or statistics, or other request data is a common business phone call practice that can be started by the caller or the receiver. To exchange information, one simply asks the individual on the other end of the phone if he or she believes it could be mutually beneficial or helpful for all parties involved. To swap specific information, specify. If an agreement is made, the received information should be taken note of. If something that a caller says isn't completely understood or isn't clear, one can politely ask him or her to repeat what was said. This request can be as simple as, "Can you please repeat that?" or "Sorry, I didn't catch that." Ending a business phone call or the process of hanging up and bringing a conversation to a close is usually automatic and occurs when both callers feel that the dialogue's purpose has been fulfilled. If a business phone call has to be ended early because something unforeseen comes up, the caller should ask if the dialogue can continue at a later time. Ok, the meaning in Spanish, llamadas telefónicas de negocio parte 2. Recibir una llamada telefónica empresarial es igualmente sencillo. Si uno no puede hablar en un momento dado, en la práctica lo que se debe hacer es contestar una llamada y solicitar que la persona que llama vuelva a llamar en un momento posterior o que reciba una llamada de regreso en un momento posterior. Aparte de eso, uno simplemente responde, contesten cortésmente, permanece atento y permite que la persona que llama guíe la conversación. Se recomienda que se tomen notas durante las llamadas telefónicas de negocios. Intercambiar información o proporcionar detalles de contacto, cifras o estadísticas pertinentes u otros datos solicitados es una práctica común de llamadas telefónicas comerciales que puede iniciar la persona que llama o el receptor. Para intercambiar información, uno simplemente pregunta a la persona que está al otro lado del teléfono si cree que sería mutuamente beneficioso o útil para todas las partes involucradas intercambiar información específica si se llega a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, se debe tomar nota de la información recibida. Si algo que dice una persona que llama no se comprende completamente o no está claro, se puede pedir cortésmente que repitan lo que se dijo. Esta solicitud puede ser tan simple como, ¿puedes repetir eso? O, lo siento, no entendí eso. Terminar una llamada telefónica de negocios o el proceso de colgar y cerrar una conversación generalmente es automático y ocurre cuando ambas personas que llaman sienten que los propósitos del diálogo se han cumplido. Si una llamada telefónica empresarial debe finalizar antes porque ha surgido algún imprevisto, la persona que llama debe preguntar si el diálogo puede continuar más tarde. Okay, this is the test in Spanish, and the activity here is pretty easy because you have to match column A with column B. Okay, here we have English and here we have Spanish. Okay, letter B. El intercambio de información es una práctica común de las llamadas telefónicas comerciales. This is number 4. I'm going to change the color. The next one. Si una llamada telefónica de negocio debe finalizar antes, la persona que llama debe preguntar si el diálogo puede continuar en un momento posterior. This is number 9. The next one. Si se llega a un acuerdo, se debe tomar nota de la información recibida. This is number 5. The next one, ¿puedes repetir eso? O lo siento, no entendí eso. This is number 7. Finalizar una llamada telefónica empresarial suele ser automático. Number 8.
Si algo de lo que dice una persona que llama no se entiende completamente o no está claro, se puede decir cortésmente que repita lo dicho. Number 6. The next one, recibir una llamada telefónica de empresa es igualmente sencillo. Number 1. The next one, el teléfono de la persona que llama de nuevo en un momento posterior. Number 2. And the last one, se recomienda tomar notas durante las llamadas telefónicas de negocios. Number 3. Esa era la actividad que tenían que resolver, ¿ya? Básicamente reconocer la frase en español y en inglés. La prueba de septiembre es de este texto, of course, y van a ser preguntas multiple choice, alternatives, van a ser alternativas, pero son preguntas bastante objetivas, textuales prácticamente del texto, así que no debiera tener problemas con eso, ¿ya? Porque el texto ya lo conocen, ya saben lo que significa y por lo tanto van a tener que sí entender la pregunta para poder ver qué alternativa es la correcta. Si usted quiere enviarme el desarrollo de la prueba en su cuaderno, lo puede hacer, ya puede escribir el número de la pregunta con la respuesta que corresponda o la alternativa que corresponda y le saca una fotografía y me la envía, pero por favor, cuando saquen la fotografía asegúrense de que se vea clara y no que se vea borrosa. Su responsabilidad es que cuando me envíen algo se aseguren de lo que me están enviando, porque me he encontrado con pruebas borrosas, que no se entiende bien, ya, esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es revisarla y la responsabilidad suya es enviarla correctamente, que se vea para yo poder revisarla como corresponde, ¿ya? Es lo que les pido. Y sobre todo con el tema de la autoevaluación, ¿ya? Es evaluación formativa y autoevaluación, ¿ya? No es una o la otra, son dos cosas que me tiene que enviar. ¿Ok? Okay, students, that's all for today, and take care, please stay home, and see you next video. Bye bye.